Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Robas a la gente, le quitas su dinero. Muy buenas tardes, noches y muchísimas gracias por estar con nosotros en MXN, su televisión. Mi nombre es Lilia Arellano, el del programa Fuego Cruzado. Y bueno, se habrá usted dado cuenta que en el transcurso de la semana ha habido muchas sorpresas. ¿O a ti no te han sorprendido? Pues sí, a mí me sorprende que mucha gente se sorprenda de muchas cosas que han salido. Que no debieran sorprenderlos. Pues que no deberían sorprenderlos, ¿no? Eso está muy bueno. Yo ya he visto tantas cosas, ¿verdad? Claro, pues con tantos años que tienes encima, como pues no. Sí, ¿no? Y tantos años en la ¿Cómo profesión también, ¿verdad? Sí, también. Digo, porque no todo así de hueva. La gente ha de creer que tienes un carácter de la patada. No, al contrario. ¿Sí o no, señor Fíjate que Reséndiz? me felicitan Joaquín mucho Reséndiz. mis fans. Yo estoy muy Me sorprendido. felicitan mucho cada rato. Ay, qué muchacho tan jovial y quién sabe. Bueno, Ay, no. por lo de jovial, no. No, Muchacho, escuchas ya lo sé, mal. ¿no? Te dicen muchocho. Joaquín Reséndiz, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Presentas a nuestro invitado? Sí, Ya tú que le pediste el libro y Ya toda la le cosa. dije yo que si me hace descuento al libro y todo, pues dice que no, que la editorial es muy estricta en eso. Entonces voy a tener que ir otra vez a la librería a comprar el libro. Bien, ¿cómo está, señor? Bien, muchas gracias. Señor Morín, Gracias ¿cómo te por va? la invitación. ¿Cómo estás? Y bueno, ya nos vamos a tener que acostumbrar a verte permanentemente en la barra de opinión, ¿verdad? Muchas gracias. Eso Así me da es. muchísimo gusto. A mí también, gracias. Sobre muy todo amable. porque pues va usted a escuchar otras voces con relación a Romero de Champs, a la corrupción, a las fortunas incalculables que se han formado pues con funcionarios públicos a la cabeza principalmente. Aunque el presidente de la República dice que bueno, pues que también los empresarios no pueden pues presumir de ser honestos. Pero al respecto, ¿a ti cómo te cayó la caída de Romero de Champs? Pues ¿Por muy qué no mal, fue renuncia, no? Muy mal, Lilia, porque pues el hombre se fue cuando quiso, no es cierto que lo renunciara. Al hombre se le dio todo el tiempo para arreglar todo el tiradero de él y de sus compinches empresarios y políticos. Entonces se fue cuando quiso, se va loco de contento y además se va sin ser tocado con el pétalo de una rosa. Es decir, el hecho de que el mismo presidente haya salido a decir que de ninguna manera se le han congelado las cuentas, pues suena a defensa, ¿no? Y suena a una defensa realmente inopinada. Yo siento que la opinión pública sí está bastante irritada con la solución que dieron a este caso. Bueno, solución entre comillas. Reséndiz. Yo no creo que se haya cerrado el caso. Me parece que todavía hay muchas cosas que van a tener que salir a la luz pública, derivadas de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, de los reportes de la Autoridad Superior de la Federación, de las investigaciones que deben de estar haciendo la Secretaría de Función Pública. Me parece que todavía hay mucho material que escribir, ver y observar sobre Romero de Champs y sobre el manejo irregular de los recursos del sindicato petrolero. Morín. Pues me parece que a lo mejor llegamos a un punto de inflexión, como decía un vapuleado secretario de Estado hace unos días, porque, digamos, si rastreamos un poco la historia del sindicalismo mexicano, pues lo que veríamos es una continuidad, pues hasta el día de hoy. Es decir, se ha utilizado, digamos, la relación con los líderes sindicales para controlarlos políticamente y ellos a su vez han controlado en muchos casos a su base de trabajadores. Podríamos pensar desde historias como desde los Cinco Lobitos, Luis N. Morones, Fidel Velázquez, es decir, toda una continuidad en esta relación entre el poder político y los líderes sindicales, que hasta el momento no se estaría rompiendo del todo con la salida. Sin embargo, quizá el parteaguas tenga que ver justamente en este momento y en esta coyuntura, porque no solo es un emblema o representante, digamos, de esta corrupción muy acabada. Es una persona que estuvo desde 1993 controlando el sindicato, entonces hasta ahorita se fue, pero como bien dice, toda la estructura de líderes sindicales queda intacta. Y sin embargo, lo que también vemos es que está creciendo la cantidad de escándalos en torno a Pemex. Entonces esto
en algún momento puede convertirse en coyuntura, en un parteaguas, porque pues habría que sumar, digamos, las denuncias que tiene Oro Negro y las denuncias que se están sumando contra otros directivos. Entonces, es posible que sea, me parece, este punto de quiebre en una oportunidad, digamos, que el Estado mexicano tendría de procesar a una persona, ¿no? Obviamente garantizando su juicio justo, un proceso debido, pero faltaría llegar todavía al fondo de las consecuencias, que es quizá la parte más difícil por la estructura de la propia Fiscalía. Es decir, hay un problema estructural para poder procesar a este y a otros personajes representativos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, aunque me parece que referirnos a toda la historia del sindicalismo en México es destapar o pretender pararnos en un pantano, porque entre más sabemos, pues más se hunde el sistema, el gobierno, y se salpican todos. Entonces también habría que pensar si lo de Romero de Champs es el quinazo de ahora, como el Bester lo fue para el propio Peña Nieto, y así podríamos sernos, porque de otra manera, ¿cuántos no temblarían? Joel Ayala, pues Napoleón no estaría donde está. Exacto. Napoleón Gómez Urrutia, Hernández Juárez, Víctor Flores, Arcebio del Olmo. Así es. Los del SUTERM. Martín Esparza del SME. Y algo que también es Hernández Juárez. Este muchacho Armando Neira, digo muchacho, ya tiene 50 años al frente del sindicato refresquero. Está bien chavo. Y lo que es interesante también en todo esto, me parece, son sus modos de hacer, que son muy parecidos. Es decir, a cambio del control político, del control laboral de los trabajadores, se han enriquecido. Y en todos los casos lo que vemos es un enriquecimiento desmedido. Claro, cuando llegamos a la industria petrolera, pues que es el mejor negocio del mundo, y decía Rockefeller que el segundo mejor negocio mal administrado, pues entonces lo que vemos es un nivel de jeque árabe, ¿no? Que es el que parece que tiene y otros líderes sindicales. Pero viéndolo a grosso modo, fíjate que ninguno de los líderes mencionados le ha causado tanto daño a todo un país completito. O sea, porque todos los demás se han enriquecido con las cuotas, con los contratitos, en fin, ¿no? Con prebendas que consiguen cada revisión de sus contratos para aportaciones extraordinarias, etcétera. Pero afectar el patrimonio solamente hay dos: el sindicato minero y el petrolero, porque también es una riqueza del subsuelo que ha sido explotada de una manera bestial, sin que le genere al país absolutamente un solo ingreso. Y resulta que, como si fuese monarquía, se heredaron los cargos Napoleón Gómez Ada con Urrutia. Y bueno, ¿dónde están las cuentas que debieran entregar? Porque, volvemos, Romero de Champs saqueó una empresa quebrada, que todavía está poquito peor, ¿no? Pero ha jugado con el patrimonio de casi 130 millones de mexicanos de la manera en la que se le ha dado su gana, porque todo este saqueo, toda la fortuna acumulada, los 50,000 millones de dólares de patrimonio depositados en el extranjero, etcétera, ¿qué significado tienen? Paralización de obras, poca infraestructura, todo lo que tenía que desarrollarse a través de las ganancias del ramo petrolero se fueron a la bolsa de estos individuos. Así es. Y entonces uno dice, ¿a qué va a apelar Romero de Champs para no ser debidamente juzgado? Y yo creo que López Obrador dijo lo de las cuentas y dijo lo de las 2 denuncias cuando tiene cientos de denuncias. 1,200. Yo creo que para que no se les pele. Porque pues sería lo más fácil, aparentemente, porque además tendría una protección de los Estados Unidos. Pues tiene su depósito de 50,000 millones de dólares. Entonces, pues no... O Estados Unidos le echa la mano a López Obrador, como ha sucedido, pero para quedarse con el dinero, ¿no? No para que los mexicanos pues, podamos retomar parte del saqueo que ya han hecho, ¿no? Sí. Perdón, ahí donde yo pienso que habrá que seguir muy puntualmente todo el proceso de carácter judicial en contra de este líder, porque no hay que olvidar que no lo hizo él solo, lo hizo con la total complicidad de los directores de Pemex,
de cada uno de los secciones a partir de que él toma la dirección de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Entonces, Y presidentes. por eso sí, desde el presidente, o sea, el presidente, el secretario de Energía y los directores de Pemex, todos estos personajes han lucrado con él y ya han estado de acuerdo con él y han sido cómplices del manejo de estos recursos. Sí, pero fíjate, el sindicato de Pemex ha llegado a presumir, lo hizo este mismo año, de haber incrementado en un 50% su patrimonio. ¿Y sabes de cuánto es el patrimonio que reporta el sindicato? Es ridículo, ridículo. Es de 1,165.8 millones de pesos. Oye, el Pemex Gate, ¿cómo es posible que se acumule un patrimonio de esta cifra en 26 años que tiene Romero de Champs al frente del sindicato? Conozco un poco ese dato, Lilia, si me permites, como decía el maestro Pérez Blas. Como dice. 1,100 millones son los que tienen depositados en un fideicomiso en Banorte. Nada más. Pues es lo único que reportan. Es lo único que reporta. Pero es Y un dicen que solo creció fideicomiso porque en Banorte, solamente tenía... en donde Romero de Champs es socio, en Banorte. ¿Sabes de ahí no está el fideicomiso? Tenían 782 millones y lo creció, fíjate. Así que hay que aplaudirle, ¿no? Digamos que es, cuando decía que es como un punto de quiebre o puede ser un punto de quiebre, creo que esta vieja idea de seguir la ruta del dinero es bastante útil, porque lo que estaríamos viendo pues, es ingeniería financiera de más o menos burda, que ha podido desviar algunos fondos, y además, bueno, pues otra vez la opacidad de las leyes y cierta protección política. Pero quizá lo más importante ahora es, bueno, ¿y cómo se le persigue? Porque quizá el reto o el mayor reto estructural pues esté en el campo de lo jurídico. Es decir, pues hay una Fiscalía General de la República pues, que está prácticamente colapsada porque tiene un rezago de miles de expedientes, de casos de todo tipo, que se enfrenta, digamos, a los abogados o a los mejores abogados que un jeque petrolero puede pagar, es decir, a los mejores abogados de México o del mundo, si tuviera que litigar en otra parte. Bueno, ¿no será que el hecho de haber aprendido a Juan Collado fue dejarlo sin abogado? Y entonces digamos que ahí habría una jugada pues que sí. también puede conectar en esta relación, porque digamos en el caso de Collado pues era abogado de prominentes personajes que ahora por lo menos han estado siendo señalados. Y yo creo que aconsejaba a otros porque Claro. Andorra lo une con Alfredo del Mazo III. Es decir, sería una conexión al grupo Atlacomulco, ¿no? Así es, directa, porque a cuántos no, el propio Collado les aconsejó, ¿verdad? Oye, No, invierte incluso, aquí mira, en este principado que hay un dato, es tarifal, Liliana, ¿no? Que es por un paraíso fiscal, porque dejó de ser paraíso fiscal hace un par de años. Así es. Pero era apelando al maestro Pérez Blas. Hay un dato también que aquí lo hemos comentado, aquí en 620 y en las cápsulas, y es un dato bochornoso y vergonzoso. En la notaría de la actual secretaria de Gobernación, la notaría es donde se hacen todas las empresas offshores de Romero de Champs. O sea, yo no me explico por qué se dice que Olga Sánchez Dávila fue la que negoció la renuncia de Romero de Champs, si ella es su abogada y su notaria. Ella está inmiscuida en los problemas de los paraísos fiscales del sindicato petrolero de Romero de Champs. Por favor, oye, nos quieren dar el dedo a chupar, ya la gente no se chupa el dedo. Bueno, es que tú tienes otros datos que nosotros no, No, tenemos, esto, ¿verdad? esto lo hemos hablado y Sí. lo hemos ventilado públicamente en este programa y en otros de la misma cadena. Creo que en ese sentido, perdón, yo insistiría, si realmente se pretende llegar a fondo en este tipo y en otros casos más, y si no basta simplemente perseguir, suponiendo que sea lo que se vaya a hacer a este personaje, sino lo que se tiene que hacer, pues es el rastreo de la red completa. Porque esta red completa va a tener empresarios, va a tener políticos y va a tener otros funcionarios Malas noticias. que los cuidan. Malas noticias, Edgar, porque el Estado está chimuelo. El Estado no solo no tiene dientes, no tiene voluntad, ni tiene operadores, ni tiene las cárceles suficientes para hacer esta famosa guerrita contra la corrupción, que se me hacen bastonazos de ciego muy parecidos a la guerrita contra el narcotráfico, donde los verdaderos capos no han sido tocados y no serán tocados otra vez.
Digamos una que desgracia nacional. a través o como se ha utilizado en otros países del mundo este combate a la corrupción, casos como el de Italia, por ejemplo, es sobre todo la red. Es decir, si se logran generar las condiciones, las respuestas, digamos, judiciales más eficaces pasan justamente por rastrear toda la red y hacerlo desde varias instituciones. Es decir, los persigues por lo penal, pero también por lo fiscal y también por lo administrativo, de tal manera si se quiere, que... tienen de todos lados, porque el huachicoleo es otro renglón en el cual debieran investigar a Romero de Champs, porque no está ajeno al robo de combustible, por supuesto que no. Y porque además, bueno, pues son trabajadores de su sindicato los que de alguna manera o no han estado pendientes de las alarmas que dicen que se prenden cuando hay una fuga, que por la presión de las válvulas y no sé qué tanto, pues tendría que estar pendiente de todo eso. Y o hay una omisión en cuanto a sus trabajadores, o él forma parte de esta red de manera directa, porque últimamente se le ha señalado inclusive como posible responsable del helicópterazo en el que muere la gobernadora. La gobernadora y el senador. Moreno Valle. Y Moreno Valle, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué hay de eso? Porque las investigaciones que iban sobre ellos también vienen de huachicoleo y de la fortuna de miles de millones, ¿no? Sí, de la complicidad con Romero de Champs, obviamente. Creo que también evidencia, digamos, este problema del Estado mexicano. Es decir, no tiene las herramientas, o históricamente no ha mostrado las herramientas para hacer una investigación de mediano o de largo plazo y que tenga todos los elementos, ¿no? Es decir, ahí hay un problema también muy importante, pues porque estamos hablando de una red de corrupción desde el interior de la empresa más importante del país y que no ha tenido ningún control no ha tenido control de ningún tipo. Y entonces pues eso lo ha convertido lo mismo en una caja chica, lo mismo en una financiadora de campañas políticas, lo mismo en la venta de puestos. Habría que recordar, por ejemplo, este asunto de oro negro que está también muy vigente, donde, bueno, pues pagaron una empresa de espionaje industrial que cobra muchos miles para espiar a cándidos funcionarios que sin menor recato sueltan información muy sensible y bueno, ahora el escándalo pues está estallando más. Y lo que sería interesante es también ver cómo, yo por eso insisto en el asunto del combate desde las redes, porque lo que vemos ahí es otra vez una red de relaciones, es decir, el principal accionista de esa compañía se apellida Gil White, hijo del entonces secretario Gil Díaz, ¿no? Que además tenía a sus familiares. Autor de Sosa. Exactamente, y tenía que ese es un patrón muy interesante de cómo se ha saqueado el país. Es decir, tenía en la nómina o en los negocios a familiares y amigos. Y los metió a las aduanas, al punto que el entonces coordinador de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones, decía que no le iban a dejar las aduanas una vez más al pícaro de Gil Díaz. Y este esquema de familia Ese y fue amigos... un robo de impuestos brutal. Así es. Descarado. Así es. Y ese mismo esquema lo podríamos ver en todo el espectro político, es decir, lo mismo en Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, que en Eduardo Medina Mora, que tienen a los familiares, que cobran todos de la nómina, o incluso en el mismo caso de Romero de Champs. Entonces, creo que ese también sería como un problema. Pero un problema vigente. Exacto. Porque en la Secretaría del Trabajo está una muestra de lo que acabas de decir. Así es. ¿No? Sí, son redes familiares. Y nada más para terminar la de oro negro. Es decir, no solo está el hijo metido, no solo en las aduanas hay otros familiares como sus hermanos, sino oceanografía. Su sobrino estuvo en ese caso. Entonces, como el ciclo de lo petrolero es familiar, como de jeques árabes, ¿no? Sultanes de Guarache, ¿verdad? Sí, Sultanes de Guarache. Bueno, ahorita antes de la broma del liceo, usted dijo... No es broma, maestro Reséndiz. ¿Es no muy broma, serio? Es muy serio. Mira, el maestro Molina Enríquez hablaba de la aristocracia pulquera. Lo mismo ahorita, son sultanes de Guarache, ¿por qué no? No es broma, es muy serio y es muy desgarrador y es muy trágico para el país. Lo que está pasando es una vergüenza internacional, de veras. En todos los diarios del mundo se están carcajeando de nosotros. Bien, en esa tragedia nacional que usted menciona, ahí hizo unos señalamientos que me parecen muy importantes.
hay suficiente línea de investigación, tanto en el aspecto de delitos del fuero común, delitos de carácter federal, delitos financieros. O sea, las líneas de investigación son múltiples, pero hay una condicionante, que exista voluntad política de investigar, que no haya un pacto con estos personajes para que no tengamos que escoger, como usted lo señalaba en su columna. ¿Va a haber justicia realmente o vamos a seguir con la impunidad? Hay un renglón, fíjate que solamente ese podría mandar, pues por los años que le queden, porque ya va a cumplir 77, está bastante betabel. Dentro del contrato colectivo que se negociaba hasta la quina, había concesiones para obras, para construcciones, para contratación de plataformas, para incluso la cuestión de los buques. Todo esto le generaba ingresos extraordinarios al sindicato. Al seguir vigentes estas cláusulas, ¿hacia dónde se han ido todos esos ingresos? Porque de esos ingresos es que la quina pudo montar tiendas, comprar ranchos, ganado, poner la fábrica de bicicletas, de zapatos. O sea, de alguna manera ese dinero de las concesiones, etcétera, tenía una ruta a seguir. Ahora, ¿dónde está? Porque desaparecieron todo y hasta ahora nunca han informado sobre estas ganancias extraordinarias, como tampoco informan de lo del artículo 251, que es lo que estaba yo leyendo ahora, y que menciona que se le entregan 85 millones de pesos al año para que compre lo que quiera. Entonces, bueno, solamente siguiendo esa ruta, porque acá comentaban los abogados que lo difícil con Romero de Champs era que al fincarle responsabilidades, la empresa lo defiende, ¿sí? O sea, está en el contrato que se defenderá de acusaciones de tipo penal, etcétera, al líder del sindicato. Bueno, como dices, ahora ya no es líder, así que la cláusula ya no podría entrar. No, y no opera para delitos graves. Pero aquí también al tiempo de defraudar a los mexicanos, también lo hizo con la empresa. Y eso pues ya daría por obsoleto el mencionado artículo, ¿no? Y siguiendo toda esta ruta, ¿a dónde está él? Él ha ofrecido la construcción de gimnasios, de parques, de vivienda. Bueno, que se las busquen. Sí, es muy interesante también ver su propia trayectoria. Es decir, parece esta suerte de versión mexicana del self-made man norteamericano. En el desplegado que publica ayer en algunos periódicos, dice, bueno, empieza a trabajar a los 14 años, es peón, es albañil, es chofer, es decir, va escalando literalmente. Y mientras hace este ascenso por la escala social, conoce a un líder sindical que también va escalando, que es Joaquín Hernández Galicia, y hace, como muchos otros sindicatos, hace a su sombra, va haciendo la carrera. Finalmente, bueno, lo que se sabe después del quinazo es que él tiene que ver mucho en la caída, digamos, ya en el operativo para detener a su jefe. Y finalmente, un tipo muy hábil, es decir, producto de este sistema. Yo te puedo decir, porque eso me consta, ¿ya? Que Francisco Rojas ni siquiera lo conocía, no sabía de la existencia de Carlos Romero de Champs. Y te lo digo porque yo lo llevé a presentar. Él fue a través del coronel Hernández Tello, que era el jefe de la policía del Estado de México, entonces era todavía jefatura de policía, que por cierto, Héctor Hernández Tello, él me dio a leer la iniciativa con la que pensaba transformar la dirección de policía en una secretaría. Y déjame decirte que ni siquiera la vi porque me ganó la risa. Y al final de cuentas, en eso se transformó en las Secretarías de Seguridad Pública. Bien, don Héctor recurrió a don Fernando González Parra, el director general de Ovaciones, para solicitarle si recibía a Romero de Champs y lo podíamos presentar con Francisco Rojas. Romero llegó al periódico y yo crucé la calle para llevarlo con Francisco Rojas. Ni siquiera lo conocían. Entonces yo dudo mucho que él haya tenido una participación. Y en ese momento pues ya estaba por salir el primer sucesor
¿cómo se llamaba? primero Sebastián fue Guzmán Sebastián, Cabrera, que además se cuestionaba mucho su ascenso porque ya estaba jubilado y lo mandó traer Gutiérrez Barrios para que ocupara ese cargo. Y hubo otros, uno de apellido Terán, me acuerdo, que era otro líder sindical muy chaparro, que era el encargado de las tiendas. Entonces todos estos fueron allá a pedir Sosa, ¿no? sombra de ayuda, ¿no? Para no verse involucrados con la quina. Pero no creo que Romero de Champs participara en eso, porque hubiese sido, lo hubiesen conocido el propio Gutiérrez Barrios, el director de Pemex, etcétera, y era no sé qué cartera tendría al lado de Joaquín, pero era su chofer personal. No tenía ¿no? nada, Era absolutamente chofer de nada. Joaquín. Ahora, obviamente en esta reseña que hace de su propia vida no habla de esto, ¿verdad? Claro. Pero, pues, si pretende con eso justificarse, habrá que recordarle que los de Bariguarato hicieron lo mismo, ¿eh? O sea, así creció el Chapo, así crecieron todos. Entonces, sí hay una liga entre la forma de ver la vida, de proceder y de ascender, entre muchos renglones relacionados con el petróleo y con el narco. ¿Te acuerdas que Roberto de la Madrid nos decía que justo por donde van las redes de combustible petrolero, camina el narcotráfico? Y recursos minerales, es decir, otra vez es esta relación entre el subsuelo, los energéticos y, digamos, sus operadores criminales y sus operadores formales. Porque si pensamos en el huachicoleo, lo que encontramos es que una parte muy considerable es desde dentro de la empresa, de ese robo, Claro. y digamos las moronas van quedando para grupos criminales y para las poblaciones por donde atraviesan los ductos, ¿no? Que eso nos ha llevado también a a un polvorín, ¿no? en muchas zonas. O a desgracias, como la sucedió en Hidalgo. Nos vamos al corte, enseguida volvemos. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Yo no sé si en algún momento el haber conceptuado a líderes sindicales, por ejemplo, como Joaquín Hernández Galicia, hablando de los petroleros, hubiese dado pie a que después se cometieran toda esta serie de corruptelas, ¿no? Porque se le elogiaba, se le consideraba un líder honesto, que pues sí hacía mucho bien para los trabajadores, pero eso era lo que veíamos todos, hacia afuera, hacia adentro que había. Hacia adentro que había, eso no lo sabemos. Ahora, la Quina no se murió multimillonario, porque tenían una casa en Cuernavaca, y de clase media, pues cómoda, pero nada, no era una mansión ni una super residencia. Y cuando él estaba en la cárcel pretendía venderla porque necesitaban dinero.
Entonces, pues no tenía almacenado, No, y porque le entonces no se buscaba. hablaba del congelamiento de cuentas, de nada de eso. Y bueno, se quedó volando, pero el cadáver en la puerta de su casa se lo sembraron. Así es. Y llama también la atención en ese sentido cómo hay casi un recambio generacional de un líder a otro. Es decir, esos políticos de la vieja guardia, digamos, sí eran ricos, no exhibían la fortuna, ¿no? En esto O a lo que mejor no la plantea. tenían tampoco. O a lo mejor no la tenían. Y después pasa, digamos, al siguiente líder, no solo a tenerla, sino a exhibirla a través de los hijos, ¿no? Entonces eso también se convierte, digamos, en otro problema, porque pues los herederos de los herederos exhiben impunemente en las redes sociales sus viajes, sus gustos, sus lujos, y me parece que también contribuye a reforzar esta imagen de líder corruptísimo, ¿no? Y que pues no lo defiende nadie, casi como en el caso de Medina Mora, ¿no? Sus antiguos amigos han guardado un silencio Sepulcral. Para que se agarre la cabeza. Exacto. Bueno, él ahora seguramente los lo líderes hizo, ¿no? estos que mencionamos al principio, que sobreviven, están platicando ya entre ellos, ¿no? Porque las alternativas no son muchas. O se juntan todos así para defenderse, o enfrentan a la cuarta T, porque ya no saben exactamente qué es lo que va a pasar. ¿Tú crees que sientan que todo esto es el pacto y que todos están impunes y que van a seguirle? Sí. Porque Flores, por ejemplo, no ha hablado, no ha dicho ni media palabra, y viene el Tren Maya, y nada más falta que quiera que se organicen para ese sindicato, o la membresía de ese sindicato, los que vayan a trabajar. Digo, o sea, sería el colmo, ¿no? Y no sería descartable tampoco. Pero es que todos estos líderes son terribles. Mira, si el huachicoleo si hubiese sido, si hubiesen tenido esta sensación de que es un robo a la nación importante, pero no el de los que andan transportando en camionetitas, no, de las manguerotas. Sí, el de la sonda de Campeche. Si tuvieran un poco de conciencia, ellos mismos hubieran hecho la denuncia. Cuando este señor que era el que rentaba los barcos de Pemex. Cervo. No. Sergio Bolaños. No, señor. Que estaba trabajando con Mario Ramón Beteta. Que yo decía que con ese nombre no debería de firmar ni el papel de baño. Donaciano Tamés. Donaciano Tamés. El que lo denuncia es la quina. Si tú quieres, porque afectaba los intereses del sindicato, porque no les tocaba la mochada de esta renta. Pero él es el que lo denuncia. Y dice que no va a permitir que a través, además de esos buques, se transportara todo tipo de mercancía. El todo tipo de mercancía tiene mucho que decir, sí, exacto. ¿verdad? Bueno, entonces hubo esto con Donaciano Tamés. Pero vemos que estos se hacen le entran al huachicoleo. Pero ¿qué me dices del líder del sindicato del sector salud? ¿Habló para decir algo de los medicamentos? No. Para decir que las mentadas de mamá se las estaban llevando médicos, enfermeras y hasta los que limpian, porque no había. Claro. No, ¿verdad? No, claro. ¿El líder de la CTM ha salido a pelear por la disminución del poder adquisitivo? No. O sea, pelea por los outsourcing, ¿Alguno de estos líderes ha peleado por las outsourcing? No. Entonces, digo, ¿para qué los quieren? Ese es también parte como de ese punto de quiebre, ¿no? Si esto impulsa, digamos, que haya una reforma laboral donde los líderes sindicales corren realmente peligro, puede ser positivo. Hasta ahora por ahí no va. Por ahí no hay. Bueno, solamente los líderes de burócratas, porque la autonomía puede romperse porque el manejo de sus recursos es del dinero público, ¿no? Entonces ahí sí puede entrar todavía esta pérdida de autonomía sindical para poderles pedir cuentas, pero es verdaderamente vergonzoso la clase de sindicalismo que se practica en México. Las centrales obreras que no hacen nada. Bueno, el líder minero en algún momento salió a pelear contra el Grupo México, ¿no? Jamás. Exigió el cumplimiento de todo lo que tenían que recibir las viudas y los niños, ¿no?
Sí, es un problema muy serio. Entonces, del propio sistema y cómo hizo un corporativismo sindical. Y que ahora, digamos, pues están todavía padeciendo los efectos de ese modelo, ¿no? Que no se ha desmontado, que quizás estén intentando quitar piezas, lo cual es muy discutible, pero ahí creo que es un punto importante también en ese sindicalismo de líderes ricos, trabajadores pobres, y en esta lógica del control político, control social, control laboral, y nada más, ¿no? A partir de los acuerdos que alcanzan con la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el llamado TECMEC, una de las cosas que les ponen en condición es precisamente la reforma laboral. Ahora, esta reforma laboral está permitiendo en este momento el desmonte de ese sistema, porque están exigiendo rendición de cuentas a los sindicatos, están exigiendo una democracia real en el sindicalismo mexicano, están exigiendo una serie de condiciones que pusieron las organizaciones sindicales de Estados Unidos que México deberá cumplir a partir de la aprobación de su reforma. Ahora, si esto realmente opera, entonces sería un punto de inflexión, como tú decías, para el sindicalismo mexicano. Claro. Vamos a tener líderes sindicales que realmente sean líderes y defiendan los derechos de los trabajadores y no se asocien con las empresas o con el gobierno, en su caso, en el caso de los sindicatos oficiales, solamente para complicidad y para enriquecerse. Si realmente el desmonte del sindicalismo en México se hace bien a partir del TECMEC, eso será genial para México. Si nada más es simulación, pues vamos a seguir en las mismas. Bueno, eso lo vamos a ver en breve, porque este señor también muy cuestionado, Limón, Manuel Limón, pues que es también de los que estuvo en el Pemex Gate metido hasta adentro, ¿no? Pues eso le va a cubrir las Mira, espaldas. Manuel Limón no solo eso, Manuel Limón es descendiente de los Ricardo Zorueta, que fueron caciques 60 años en Aguadulce, Veracruz, en la sección 26 del sindicato petrolero. Manuel viene de ahí. Manuel es dueño de hospitales completos en donde se trata y se exacciona a petroleros, aprovechando que no tienen hospitales regionales o a lo mejor impidiendo que los tengan. Manuel está metido en huachicoleo, Manuel está metido en todo. Es el secretario del Interior de Carlos Romero y fue su tesorero, igual que Ricardo Aldana. Es un paneaguado de él. Es una gente que llega y dice el gobierno, no, es que tiene que haber elecciones democráticas, pero ¿cómo va a haber elecciones democráticas si le estás dando el control de los padrones autorizados por el gobierno para la votación? Si le estás dando todos los tiquismiquis de arreglos con las gerencias regionales de Pemex, si le estás dando el poder de las amenazas sobre los trabajadores para que voten en un otro sentido, pues no tiene que haber otro resultado más que escojan a otro pelafustán de ellos. No hay otra posibilidad. O sea, creo que hay una falta de idea, hay una falta de visión de Estado y hay una falta de idea política sobre cómo democratizar a los sindicatos desde la base. Con los padrones en manos de los pelafustanes no se va a poder, ¿eh? Con esos padrones tienes que elegir al mismo o a otro peor. Es el problema. Sí, y también creo que llama la atención o valdría la pena reflexionar sobre la manera de salir de Romero de Champs. Es decir, el referente pues es obviamente 30 años atrás la quina y es cárcel por un sexenio y otra vez el uso discrecional. No, por más. ¿no? Más del sexenio. Joaquín estuvo 11 años preso. Sí. Es decir, hay cierto ensañamiento y después se Bueno, diluye. él en su desplegado está como víctima, ¿eh? Así es. Dice que porque no coincidieron, se vieron muy agresivos Exactamente. ahora. Sí, que la empresa no cooperó con él. ¿Cómo no va a cooperar si se robó 1 millón diario de barriles de petróleo en la sonda de Campeche desde hace 15 años hasta la fecha? Estás hablando de $80 millones diarios. No tiene dónde guardar. Si eso no, perdón, es que no es él solo. Son los paraísos fiscales, los expresidentes, los empresarios corruptos, todos los que fueron la misma mafia del poder. Oye, digo, si eso no es un agravio a la nación, si eso no lastima el interés superior de esta república, yo no sé qué lo lastime. Entonces, No sé. Porque hay esto, él se pone ahí como víctima, estamos comentando. Él se llama prácticamente perseguido político, ¿verdad? Ha de ser una estrategia de su defensa para después
meterlo a lo mejor en ese cajón. Claro. Pero ahora, como él dice, este es un parteaguas. Si se convoca a asambleas y se supervisan, que debiera López Obrador supervisarlas, su Secretaría del Trabajo estar presente en todas estas asambleas y saber si están siendo amenazados los trabajadores para votar o influir en esto. Tendrá que hacerlo por una razón. Él ha puesto el futuro económico de nuestro país en manos de Pemex. Es su gran esperanza. Por lo tanto, yo creo que tiene que seguir toda la huella para no tener problemas y porque todas las empresas con las cuales se hagan contratos, sus trabajadores deben afiliarse al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, algo que no hizo, y que yo no sé cuánto le darían de mochezote, ¿verdad? Porque Oceanografía, por ejemplo, tuviera su sindicato, un sindicato blanco. Y si tú vas a Ciudad del Carmen, bueno, pues ves allá cuántas empresas privadas hay y ninguna tiene al sindicato de trabajadores petroleros. Todas trabajan por outsourcing, todas. Todas. Cuando corren Oceanografía a todos los trabajadores, que la plaza de Ciudad del Carmen se queda como si fuera de esos días de fiesta, ¿no? De la Virgen del Carmen o alguna cosa así. Sí, el parque lleno de parados. Y yo les decía, ¿y están en algún sindicato? Pues quién sabe, no sé. De repente nos decían que tal y tal, pero ¿quién es el líder? No, pues no, y nunca se acercaron los del sindicato. Los de Romero no, ni íbamos a entrar ahí. Pero fíjate tú cómo de alguna manera, incluso buscó su propia autoliquidación del sindicato, al ir cediendo a que corrieran trabajadores de Pemex, pero no sumando a los de las nuevas empresas, nada, ni uno solo. Y el modelo, ¿no? Es la represión, la disidencia sindical. Entonces yo creo que aquí es a donde tendrán que ver, en las secciones 36, ¿no? 36. En las 36 secciones que se hagan elecciones limpias. Y después de que todos estos delegados también vayan con limpieza a escoger a su líder nacional. Yo creo que si es lo que si se va a seguir realmente una ruta correcta para crear un nuevo sindicalismo, teniendo el petrolero de base. Sí. Si lo tienes ahí de base, los demás van a tener que sujetarse a las condiciones, a las nuevas condiciones. Y la pregunta sigue siendo, ¿quién organiza la elección? Claro. Y que finalmente... Pero eso ya no ha resultado. Mira, lo vemos los gobernadores, por ejemplo. Pues también manejan el padrón y son los que tienen los recursos y son los que manejan esto. Y se quedan sin el poder, De repente les cayó otro que les dijo adiós, porque hay una voluntad ciudadana. Yo creo que hay que exigirle al sindicato, pero también los trabajadores tienen que poner su parte. Sí, nomás que lo que pasa es que aquí está de por medio el salario, está de por medio la plaza, está de por medio la familia. En una elección de gobernador no arriesgas nada, lo único que arriesgas es tu criterio. Pero acá está de por medio el pan de tus hijos, aguas. Pues mira, podrá estar de por medio. Hay que ser yo muy creo cuidadoso, que ¿no? hay una palabra que encierra todo. Me dedico a otra cosa, pero tengo dignidad. Y si todo el tiempo vas a estar de agachón, pues nunca va para... Con dignidad no se come lo que te No, contesta. pero sí puedes ir a buscar otra chamba. No hay. En Bueno, este país... Para empezar, este proceso ya empezó mal, ¿no? Dejando a este señor, al limón al frente. 1, 2, si van a hacer este tipo de asambleas y hay ese tipo de problemas por parte de los trabajadores, que bien o mal son de los mejores trabajadores, de los mejor pagados. Y de los más nacionalistas. En el Pues país, quién sabe, porque si estuvieran cuidando la nación no hubieran permitido que su líder se robara el patrimonio, Bueno, estaban cuidando su patrimonio. Dispensa. No creo que el proceso sea tan fácil, El proceso de democratización va a ser difícil, va a tener muchos obstáculos y me parece que los grupos disidentes que hay en este momento dentro del sindicato que han pugnado y que han puesto las denuncias en contra de Romero de Champs y que no han salido avantes todavía, tendrán su oportunidad de presionar para democratizar. Pero se me hace que el proceso no va a ser ni sencillo ni se va a concluir en este sexenio. Fíjate nada más. Eso es una tragedia. Sí, es una tragedia. Eso es una tragedia. Porque además, no hay un profesionista que saque la cabezota para ser líder sindical, No.
Hay choferes, No, trabajadores de pipas, Y además es un pintores. problema social, ¿no? Es decir, el sindicalismo también socialmente ha estado muy desprestigiado pues, por este tipo de representantes. Entonces eso todavía debilita más la defensa de los derechos de muchos trabajadores. Entonces, por si fuera poco, ese creo que es un añadido importante, ¿no? Hay un desprestigio de lo que significa sindicatos. Porque también lo que vemos, yo insistiría en esta relación otra vez al poder. Mientras los escuchaba hablar de esta cuestión sindical, recordaba el caso de Mexicana de Aviación. Por ejemplo, Sí, la líder sindical de las aeromosas, que sale de ese sindicato en medio Alejandra de Barral. acusaciones, no es ella, ahorita te digo quién. Después reaparece, vas a adivinarlo, como senadora suplente de Cocoa Calderón en Michoacán. Y después ahora vuelve a reaparecer en la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México por el Partido del Trabajo. ¿Quién es? Lisette Clavel. Ah, Lisette Clavel. Y entonces lo que vamos viendo en estos sindicalistas De lo que es se entera uno. diputados, senadores, ¿no? Y que van brincando a líderes sindicales. Entonces esto creo que para que se agilizara, si de verdad existe la voluntad política, se tienen que hacer grupos de investigación, digamos, interinstitucionales, lo cual en México es todo un reto, porque nunca ha sido fácil coordinarse entre las instituciones. Se requiere un alto grado de especialización porque tiene que mezclar lo fiscal con investigaciones de redes patrimoniales, porque se podría empezar, digamos, si se conoce toda la estructura sindical, con nombres y apellidos de los que quedan en el sindicato, digamos, como prestanombres de, pues bueno, bueno, empezar a rastrear otra vez por la unidad de inteligencia financiera su movimiento de cuentas, porque además, a diferencia del narco, ellos se mueven en la economía bancarizada. Sí. Entonces pagan con American Express y ahí empieza la propia maldición. Entonces han dejado una huella de décadas seguramente de gastos de sultanes. Y por ahí podrían empezar a hacerse las investigaciones. El problema es que se hacen pues sobre las rodillas. Daría un ejemplo muy breve. En el caso del juicio a Guzmán Loera en Estados Unidos, donde hubo de todo menos justicia. Bueno, el expediente lo hicieron en 30 años. O sea, por 30 años le fueron armando un expediente. Entonces, obviamente, después de perseguir a una persona o de documentarle por tantos años, pues no es difícil que finalmente lo detengan y no se escape, ¿no? Aquí, digamos, habría este problema añadido de filtraciones, de omisiones, de complicidad, de poca profesionalización, digamos, para armar un caso judicial y pensarlo en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Yo recuerdo que cuando Chava Barragán, ¿verdad? Iba a Las Vegas y se gastaba el dineral y de repente ya apareció en los periódicos lo que se gastaba en el juego y tal y tal. Al preguntarle a la quina, ¿y? ¿Te contestó? ¿Y? Pues ¿cómo y? ¿No? Oiga, esto que está, pues se está divirtiendo. ¿Qué no ve que su extracción también es muy humilde? Entonces nosotros nunca hemos visto estas cosas. Entonces, como dice el refrán, el que llega a tener, loco se quiere volver. Déjenlo, si ni se está gastando tanto, hombre. Es más lo que dicen. Hay otros que se gastan más. ¿Sí? Pues, por eso te digo, hemos ido sí, admitiendo sí. Y de alguna manera forjando también, ayudando a que existan este tipo de líderes. Fíjate, estaba, según vi acá, estaba la fábrica de ladrillos, estaban las comisiones por contratación de obras, estaba ranchos, tenían otros ingresos porque también era Vox Populi que las plazas en Pemex se vendían. Y se vendían como se vendían las de la Comisión Federal de Electricidad, las de la Compañía de Luz, todos estos que pagaban buenos sueldos, las plazas se vendían. El mejor negocio del mundo, ¿no? Había una red por ahí camionera de distribución de productos muy grande. Y en el caso de todas esas empresas, de esos ranchos, de esas fábricas, de todas esas cosas, luego no se ponía nombre de sindicato, sino nombre de prestanombres. Entonces ya no figuraba en el patrimonio del sindicato. Y así es como se diluye y desaparece. Fíjate, un rancho ganadero, uno solo, nada más, era de 1,800 hectáreas. 1,800 hectáreas en Chichicuautla. ¿Qué hubo? Sí, pues es la versión mexicana de los sultanes del Medio Oriente, ¿no?
literal, o la lumpenburguesía, como le dirían así algunos nostálgicos del marxismo, ¿no? ¿Sabes a nombre de quién estaba No ese está más el rancho? nombre que usted. ¿El de 1600? De Torres Pancarto. De Oscar, sí. Ese también fue acusado hasta de crímenes, ¿Qué no estaba en tus de que había matado a 2, no. Y tenían 2.700 cabezas de ganado, de ganado de importación, pues. Sí, de alto registro. Así se dice, de alto Alto registro. registro, sí. Sí, tenían campeones nacionales. No tenía caballos pura sangre. Caballos. También. Y otra vez, ¿no? Cómo estas fronteras se vuelven a juntar, ¿no? Grupos del crimen organizado, sus diversiones son caballos de pura sangre y sus inversiones también típicas, pues en ranchos, ¿no? Es decir, como parecerían compartir muchos el mismo tipo de gustos. Claro. Eso es también como algo muy significativo. Es el narco. Y habría que, ahorita que están de moda la persecución de las empresas fantasma, en el caso del sindicato tiene muchas empresas constructoras fantasma, que son las que hacen las obras. Yo quisiera saber cuáles, porque en el caso de la refinería de Azcapotzalco, cuando su cierre, se pensaba en la necesidad de tener en esa zona otro pulmón para la ciudad y hacerle un parque. El Parque Bicentenario. Y hacerlo no sé qué. ¿Y en qué terminó? En una plaza de quinta con locales arrendados que los cobra Romero de Champs. Sí, porque él fue tortero ahí. Él vendía tortas en Azcapotzalco, ahí lo conocimos todo. Él vendía tortas en Azcapotzalco, antes de ser chofer de Joaquín. Bueno, pues no tenía nada de malo que vendiera tortas. Lo malo es que vendió el petróleo. ¿Quién sabe qué les ponía? Vete a saber. ¿Qué llevaban adentro? Bueno, entonces si hacemos una apuesta, Romero de Champs a la cárcel, ¿sí o no? Sí. Yo creo que todavía falta un poco de tiempo para saber, por una razón, digamos, estemos o no de acuerdo, el actual presidente o peje de gobierno es un animal político. Los animales políticos piensan las jugadas con anticipación. Si pensamos en su némesis, es decir, 30 y tantos años atrás, Salinas, Cirel había pensado esas jugadas con anticipación. Después se cayeron por otras razones. Entonces yo creo que faltan todavía algunas piezas de este entramado como para saber si queda en un acuerdo de carpetazo o bien se prosiguen las carpetas de investigación. Porque finalmente no hay que olvidar que es un hombre todavía muy poderoso, que tiene todavía los hilos de muchas cosas y pues también el gobierno federal tiene abiertos muchos frentes. Entonces puede ser eso, el que perdona pierde, dicen algunos, pero habría que ver si esto forma parte de una estrategia, digamos, más amplia para ir tomando el control de puntos nodales de la economía, como sería el caso de petróleos, porque además si empiezan a jalar más ahí, o sea, van a salir todos, es decir, panistas, priistas, empresarios. Las intervenciones telefónicas que hizo esta compañía israelí de seguridad son al respecto muy reveladoras, es decir, porque lo que nos muestran es una cultura organizacional profundamente corrupta. Entonces, Sí, ¿cómo claro. quitas eso de un día para otro si los tienes acostumbrados a vivir como sultanes? Entonces, tu apuesta está al negro, ¿no? Mi apuesta es que todavía falta tiempo para ver exactamente por dónde va la jugada. Si se queda, digamos, en esta llamarada de petate que planteas, o si hay algo más allá en esta estrategia, si es que se configura como tal, ¿no? ¿Sí o no? No, absolutamente no. Él forma parte de un pacto, él está blindado. Si cae él, tienen que caer 1000. No hay cárceles para ellos. Ni FGR. Un yo que sí, que sí va a la cárcel. Pues va, 12, Estamos 12, empatados. 50, Y 50, podría 50. ser que un argumento de su defensa tener, en enero cumple 77 años, ¿no? Ese es un argumento. Entonces puede decir que ya está viejo, que tal y tal. Pero déjame decirte que Mario Villanueva lleva mucho tiempo, ya purgó condenas aquí en Estados Unidos, en todo, y no le dan el beneficio todavía. Y le aplazan y le aplazan lo otro. Y comentaba yo en el radio, realmente Mario Villanueva, si lo queremos ver como un daño al país en general, no lo hizo. Claro. No lo hizo. Pues allá, si es verdad o no, de su participación con el narcotráfico, pero era con la ruta del narcotráfico.
¿de acuerdo? Pero Pero personaje claro. significativo en la lucha contra el narco, por eso. No, su pleito con Estados Unidos también tuvo que ver. Pero este señor sí ha dañado el patrimonio de todos los mexicanos. O sea, la comisión de delitos es superior. Ese señor tiene que estar en la cárcel. Claro. Y yo diría que todas Tiene las que estar redes, en la ¿no? cárcel. Todas las redes que incluye otros Pues mira, a lo mejor por funcionarios eso es la políticos. amnistía, porque ves que van a sacar como al 90%, las vacían sustituir y ahora a los- van a entrar. Vamos a hacer otro programa para ver qué pasó. Sí, Sí, que van a hacer espacio para que entren estos. Sí, claro, ya están Tenemos haciendo que el hacer espacio. otro programa. Pero además, fíjate qué conveniente, porque como todos van a llegar con la nota, pues van a empezar, píntale aquí, rezando al allá. Y entonces, a lo mejor hasta hay cárceles ya. Hay business. Joaquín Reséndiz, muchísimas gracias. Sí, pues hay que reírse al final, porque si no hasta se convierte en una tragedia, ¿no? Es una Es tragedia. una tragedia nacional. Y es un Tragicomedia, escarnio ¿no? internacional. Sí, y se juega además el futuro del país, o una parte importante hombre, claro. por el tipo de empresa de la que se trata, ¿no? Esa es la parte quizá más grave de todo, porque están abriendo frentes por todos lados, ¿no? El asunto de Oro Negro creo que también valdrá la pena seguirle la pista, porque es un pleito de poder. Acaban de poner una denuncia, bueno, se hizo público esta denuncia contra Caldwell, ¿no? Entonces, Contra Pedro Joaquín, sí, pero están ahí él también ajustándose ya, las cuentas. ya hizo su Entre carta de autodefensa, ya habló, así como Romero, de su trayectoria, toda ella llena de honestidad, de honradez, ¿verdad? Y Probos. Y usted lo ¿verdad? defiende porque es paisano, ¿no? Pero, pues, extraña que no se hubiese mencionado a Ildefonso Guajardo, por ejemplo, que el también es economía. otra pieza. O al Y vicepresidente, les Luis decía yo acá Videgaray. en el programa de radio, está Luis Miranda, que es el cuate, pero no está Videgaray, que es el socio. Por supuesto. Y ciertas familias, ¿no? Los Muriño, por ejemplo, y operadores de expresidentes. Hay un dato que es muy interesante. Los mismos delitos que llevaron a Jorge Díaz Serrano a la cárcel son los mismos que cometieron los operadores de Calderón en su sexenio, pero ahí no pasó nada. Y lo que se podía configurar como tal, en un caso se diluye y en el otro se articula con venganzas, nunca con justicia. Que esa es también la asignatura pendiente del país, ¿no? En todo esto. Bueno, con Díaz Serrano creo que se inició los castigos a los petroleros, ¿eh? Porque antes de Díaz Serrano no habían metido a ninguno a la cárcel, ¿o sí? Pues no, que yo recuerdo, ¿no? O sea, ligados a la rama petrolera. Exacto. Ni siquiera, bueno, cuando el accidente de las madrinas o mandarinas o no sé qué, ahí en la plataforma de Campeche. ¿Te acuerdas? Cuando se murieron varios y esto. ¿Quién fue responsable? Nadie. O sea, ¿quién tenía el mantenimiento de estas que eran para ¿Plataformas? trabajar? No, a donde se cubrieron las mandarinas estas. Tenían un mantenimiento, tenían todo, y no hubo un solo responsable. Así es. Y sí hubo un par de decenas de muertos, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿No? Y el mismo saqueo de los ductos, el mismo saqueo de las plataformas. Bueno, ¿dónde anda el general que le pagaban una fortuna por cuidar los ductos de Pemex? ¿Dónde está? Travitz. Canadá, ¿no? Ajá, Travitz. ¿Dónde Compadre de Peña Nieto. ¿Dónde está? Pues en la fiesta también. Loco de contento. Con Igual su que cargamento. todos. Ya va a empezar. Mejor vámonos. Bueno, Despídanse, vámonos. señores. Manuel Solares, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín Reséndiz. Muchas gracias, Edgar Morín. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Soy Lilia Arellano y si nos lo permite estaremos la próxima semana en MXN, su televisión. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.